Hola amigos, ¿cómo están? Amigos del Perú, de Huaraz, de cada una de las instancias, de los espacios que nos ven. Un abrazo fortísimo a nuestros amigos de Ancash y el Callejón de Huaylas, de igual manera a quienes nos siguen a través de las redes. No se olviden a suscribirse también en el canal de YouTube de Dialogando con Gladys Olortegui Mariño. Hoy es sábado 11 de marzo del 2023. Está programado el inicio de labores a nivel de la primaria y secundaria para el día lunes 13. Sin embargo, algunas instituciones ya iniciaron hace días, pero esto se vería un poco complicado, no sé si interrumpido o suspendido a raíz de lo que se viene viendo, observando acontecimientos muy lamentables, y es que con el tema del clima, esto es inesperado, pero lo que sí no es inesperado y no debiera ser inesperado, el trabajo que desarrollan nuestras autoridades. Hay planes de contingencias, hay experiencias de años pasados, por tanto, debieran ya tener sus planes estratégicos para poner en acción de forma multiinstitucional. Hay instituciones que lideran, obviamente, así es que a estar muy alertas frente a este ciclón Inyaku. Ancash está siendo mencionado por los medios de comunicación como parte de la zona central. Sin embargo, recordemos que desde Tumbes, Lambayeque, La Libertad ya se están soportando estragos lamentables. La selva de igual manera. Así es que a tomar todas las previsiones del caso. En Lima ayer llovió y de verdad estar aquí, a pesar de que sabemos de los rayos y truenos y esas lluvias mangadas, lo llamamos, en nuestra sierra querida, y en Lima sí nos hace temer. Hay mucho por hacer. Ciudadanos informados, pobladores informados y las autoridades de la mano con ellos. Bien, hoy nos convoca una reunión, una conversación, una plática sobre un tema muy importante que hemos venido anunciando en las redes. Precisamente vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer a 48 años de su institución, las conquistas, los desafíos, avances y reflexiones. Con nuestras invitadas, por favor, si ya están nuestras invitadas, pero ya estaba Denise. Bienvenida al programa, Denise Chávez Cuentas. Les comento, amigos, ella es profesional de las ciencias, es magíster en políticas públicas y derechos sexuales y reproductivos, es ecofeminista, integrante del Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático, lo que está pasando ahora, integrante del Comité Nacional de Mujer de Cambio Climático, coordinadora de América Latina y el Caribe, y también de la comunidad de práctica de género. Feminista, así literal. Con ella vamos a abordar este tema cronológicamente, ubicándonos cómo nace la iniciativa de conmemorar una fecha tan simbólica, tan importante, tan significativa. Pero antes, la bienvenida, Denise Chávez, bienvenida a Dialogando. De verdad es un gratísimo placer volvernos a ver a través de la red, porque el año pasado coincidimos en un evento muy importante en el LUM. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys, por invitarme a tu programa Dialogando. Me alegra muchísimo de compartir contigo este espacio, que sé que tiene mucha audiencia y que vamos a llegar a las amigas y amigos del país, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar allí también. Ya se integró, claro que sí, Doris Sotelo Alvarado. Qué gusto verte a través de este medio. Les comento también, ella es economista y abogada de profesión, ha hecho una maestría en educación con mención en docencia en el nivel superior, egresada del doctorado en educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es también presidenta de la Asociación de la Mujer Ancashina
Delia Figueroa Arévalo, también ha sido presidenta del Centro Federado de Periodistas del Perú, regidora y más, etcétera. Bienvenida al programa, Doris. Muchísimas gracias, Gladysita. De verdad, para mí es un gusto compartir este momento tan importante en tu programa, felicitar tu programa, porque realmente es un programa bastante visto acá en Huaraz, así que estoy muy contenta de poder estar un rato con ustedes. Muchas gracias. Ahora sí está el equipo completo. Este año, se conmemora con un lema muy especial. Hay un video que vamos a compartir con ustedes. Sin embargo, quisiera con ustedes retroceder en ese primer momento, en ese primer episodio de cuando se instituye, hace 48 años, de cuando nos dan la posibilidad de elegir a una autoridad, pero no con esa vocación de darnos participación y voz. A ver qué opinan nuestras invitadas. Denise, retrocedamos 50 años atrás. ¿Cómo nos veíamos o cómo nos veían a las mujeres? Bueno, yo creo que hay que retroceder un poquito más de 50 años, ¿no? Porque la historia empieza tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que hay las luchas por el derecho al voto, ¿no? Y entonces desde las sufragistas se empieza a generar un debate político, ¿no? Sobre la participación de las mujeres. En esa época, que es a fines del 1800, y a principios de 1900, hay un incendio en una fábrica de algodón, donde trabajaban principalmente mujeres, y se tiene no la certeza, pero se sabe que ahí murieron mujeres trabajadoras que estaban luchando por el derecho a las 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, motivo de esto, en 1914, entre el 1900 al 1914, el movimiento de izquierdas comunista de Rusia socialista plantea a través de Clara Zetkin que se declare el 8 de marzo como el Día Internacional, el Día de la Mujer, ¿no? En Europa, en la parte donde ellas estaban, ¿no? Y se genera este primer espacio, ¿no? Yo creo que los primeros años ha sido una lucha muy especial, porque son estas mujeres que empiezan a salir a las calles y a tomar el espacio público como para visibilizar la importancia de lo que tenía nuestra presencia en la vida política, ¿no? Y desde el voto, de lo que significa la participación política en otras esferas, ¿no? El trabajo, porque en esa época no teníamos derecho a 8 horas de trabajo ni nada de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es un momento sumamente importante, que es la Tercera Internacional Comunista, que es la que declara el 8 de marzo como el Día de la Mujer, ¿no? Hace 48 años, quien declara el Día Internacional de la Mujer es las Naciones Unidas, quien considera que esta es la fecha emblemática para levantar las luchas de las mujeres, ¿no? Entonces creo que lo simbólico, en todo caso, es el inicio de 1900 y lo que hasta ahora nos ha logrado articular, movilizar, ha sido Naciones Unidas, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante que tengamos en cuenta que tenemos una historia bastante larga de conmemoración, porque no es una fecha de festejo, que lamentablemente se ha reducido a eso, ¿no? Se ha reducido al festejo. No es festejo, es conmemoración por las luchas de las mujeres, es conmemoración por lo que ha significado la presencia de las mujeres, por el derecho al voto, por el derecho al trabajo,
que son cuestiones que están vigentes en este momento, ¿no? Claro que sí. Gracias, Denise. Las hermanas Mirabal, todavía seguimos en ese periodo donde la Segunda Guerra Mundial estuvo pues vigente, no había pues apertura para ningún espacio de la mujer, Doris. ¿Qué miramos desde tu perspectiva también profesional, que lidera también un movimiento de mujeres ancachinas en ese espacio cronológico del que nos estamos ubicando? Bueno, ya lo mencionó ya todo el tema que ha conllevado a que tengamos un Día Internacional de la Mujer. Creo que es importante, como lo acaba de manifestar, no festejar, sino conmemorar, porque es un día que se ha logrado gracias a la muerte de 141 mujeres en la fábrica de Coto que se ha dado, que era pidiendo las 8 horas de trabajo, ¿no? Porque eran horarios abusivos en los que tenían que trabajar en condiciones totalmente deplorables, y sobre todo también el hecho de que tengan el derecho al voto, ¿no? Entonces, creo que no solamente en este evento, sino muchos más eventos que se han ido dando a lo largo del tiempo. Esto ha sido a nivel internacional, y como Perú pertenece también a la Organización de las Naciones Unidas, también ha tenido que, de alguna manera, pues, acoplarse a este Día Internacional de la Mujer en su festividad, diríamos, de alguna manera, de su conmemoración el 8 de marzo. Pero se ha tenido que seguir logrando aquí en Perú muchos más movimientos, mucho más cosas para lograr el voto, por ejemplo, ¿no? El voto para la mujer, que nos ha permitido a algunas participar también en la vida política. El tema del voto en el Perú, pues, se dio también a fuerza de lucha, a fuerza de que mujeres guerreras han podido lograr que esto se dé, ¿no? Y que se empoderen y se pueda lograr el voto en el Perú. Después de eso, pues el voto ha sido minimizado, porque comenzó con una norma que decía, sí pueden votar si es que son casadas, ¿no? O sea, dependientes del esposo, o sea, siempre sujetas a que el esposo, nuestra pareja, pueda darnos el permiso. Sin embargo, eso ha ido cambiando, hasta hace más o menos 3 años que se dio la ley de la paridad y la alternancia, pero antes de eso se dio la norma de poder tener un 30% de participación, y eso dijeron pues todos, que eso era básicamente para las mujeres, que podían participar en las leyes políticas el 30% de mujeres, cuando la norma dice pues es la cuota de género, ¿no? Que podía ser 30% de varones. De ahí hemos ido avanzando, también han habido muchos movimientos que han seguido bregando en este sentido. Hemos participado, hemos mandado muchos memoriales, etcétera, porque se supone que deberíamos tener equidad en la participación política, por ejemplo, ¿no? Y se dio pues la norma de la paridad y la alternancia, pero en el momento en que se dio, se dijo pues que la alternancia se podía dar, pero el tema de la cuota pues iba a ir manteniéndose poco a poco, iba a ir subiendo hasta el 2025 o 26, que recién se podría dar el 50%, cosa que fue totalmente desechada por las parlamentarias que estaban en ese momento, y que con los movimientos de mujeres se pudo lograr que ya para estas últimas elecciones se haya podido dar pues realmente el 50% y la paridad, ¿no? Pero siempre se le va sacando la vuelta a las normas, ¿no? Si vemos ahora cuántas mujeres tenemos como gobernadoras, pues son pocas, ¿no? Como regidoras deberíamos tener la mitad, pero tampoco se da. Es porque normalmente hay algunos vacíos que siempre tenemos que ir mirándolos, y que ya se ha presentado algunos documentos para que pueda cambiarse también esto, que sea desde el alcalde y no dividir la alcaldía y el grupo de regidores, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar también de gracias, Doris, de la participación o de cómo nos miran las autoridades, ¿no? ¿Qué están haciendo las autoridades? Entregar florcitas,
en realidad yo no las recibiría. En un evento en el que se mancilla, se calla la boca a las mujeres, entonces quizás hay situaciones más importantes para elevar la voz y respaldar la voz de la mujer. Entonces, regresemos a ese espacio de cuando emite su voto la mujer por primera vez. Denise Chávez y Doris Sotelo son nuestras invitadas esta mañana. Y es que, ¿qué opinan ustedes? Fue que, wow, el presidente de aquel entonces, Odría, si no me corrigen, dice, no, tiene que haber una efectiva participación de la mujer porque tienen sus derechos ganados, porque pueden aportar en la vida política, o más bien porque dijo, aquí tengo una bolsa, un bolsón electoral para lograr, sí, quizás ganar en las elecciones, pero también para un poco ir manipulando, entre comillas, porque lamentablemente nuestras autoridades, pues desde los gobiernos nacionales, regionales y locales, todavía no han asumido como tal. ¿Cómo ven esa parte de la historia de Denise Chávez? ¿Realmente consideran? Mira, Gladys, creo que una vez más hay que remontarse más atrás del año 50, donde se da el voto, ¿no? En 1930 yo creo que había unas tertulias, las tertulias feministas, que las llevaban a cabo un grupo de mujeres ilustradas de esa época, las pocas mujeres que podían entrar a la escuela, leer, escribir y poder entrar a la universidad, ¿no? María Jesús Alvarado es una de nuestras mujeres ilustres de esa época, una feminista que logra leer un manifiesto donde están todas las demandas de las mujeres, ¿no? Y esto no es una cuestión que sale simplemente porque ella sabía leer y escribir, es una lucha que hay de las mujeres donde en esa época donde trabajaban. Las mujeres eran costureras, eran telefonistas, eran trabajadoras de rurales, ¿no? Entonces, desde esos sindicatos, la compañera empieza a hacer un trabajo y buscar la agenda de las mujeres, lo que hoy le llamamos la agenda de las mujeres, que es mirar estas demandas, ¿cuáles son las demandas principales de aquella época que lamentablemente están vigentes en este momento, ¿no? Porque no se han resuelto. El tema del trabajo, el trabajo digno, que eso significa 8 horas de trabajo, el derecho a seguridad social, cosa que no tenemos en este momento, el derecho a la salud integral, y ahí específicamente la atención del derecho a la salud sexual, ¿no? El derecho al aborto, el derecho a la educación, el libre pensamiento a través de la presencia de las mujeres en el colegio laico, ¿no? Esa es otra de las propuestas importantes de ella, de ellas. Y lo otro que me parece que es importantísimo en el tema que tú estás levantando en este momento es el derecho al voto, ¿no? O sea, porque como decía nuestra amiga, las mujeres no todas tenían acceso al voto, solamente aquellas de un sector social, ¿no? Las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las negras no tenían, ¿no? O sea, a pesar de que hubo el derecho al voto, las analfabetas no votaban, ¿no? Entonces, creo que el porcentaje de mujeres no era muy poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para nosotras es importante decir que la lucha que se logra desde los años 30, donde hay una Aurora Vivar, es Aurora Cáceres, María Jesús Alvarado, todas ellas han sido deportadas en diferentes oportunidades, ¿no? Entonces estuvieron en Argentina ellas bebieron de ese avance político que había en Argentina y traen nuevas propuestas al regreso de sus destierros. Y eso ha generado que haya un movimiento de mujeres que luchen permanentemente hasta que en el año 50 se da el derecho al voto. Que todos lo han reducido a lo que tú has planteado, ¿no? Que es el interés de Odría de darnos el voto porque éramos un bolsón, cosa que es cierto.
pero no es solamente producto de que a él se le ocurrió la idea, fue porque hubo un movimiento social de mujeres que levantó la propuesta, que siguió luchando por los derechos de las demandas principales de las mujeres, y a partir de eso es que se consideran el derecho al voto, que fue un voto sesgado, porque solamente se le daba a las mujeres ilustradas, ¿no? O sea, nadie más. O sea, por eso es que el voto es muy limitado todavía, ¿no? Recién en los años 60 es que se abre el voto más amplio, pero recién en la época de Velasco Alvarado se plantea que las analfabetas también tenían derecho a votar, ¿no? Y ese voto recién lo damos en el año 78, ¿no? Entonces creo que lo que quiero decir es de que ha habido de todas maneras una lucha previa del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, porque María Jesús Alvarado se declara feminista desde esa época, entonces es un movimiento que ha ido en avance, en crecimiento, ¿no? Y eso es muy importante revalorar, y sobre todo contar esta historia. La memoria es sumamente importante, porque no es que se empieza con Odría, no es que se empieza con Velasco Alvarado, no. Y yo creo que lo que tenemos que revalorar es el trabajo y el avance del movimiento de mujeres desde las diferentes expresiones, ¿no? Efectivamente, hay un personaje que precisamente lleva en la Asociación de Mujeres Ancallinas. Doris, podríamos empezar destacando, ¿no? Precisamente de la señora Figueroa Arévalo en Ancash, por ejemplo, en Huaraz. ¿Quién es ella? Bueno, ella, nuestro émulo, es que ha sido profesora de lengua y literatura en el colegio. Delia Figueroa Arévalo, una mujer muy, muy empoderada, ella carhuacina, lógicamente fue la que nos motivó, porque fue en vida de ella que comenzamos a forjar y a tratar de lograr tener este movimiento que ya tiene 22 años, que es la Asociación de la Mujer Ancashina, y que realmente nos dimos cuenta que teníamos como misión empoderar a la mujer en todos los aspectos, porque veíamos y trabajábamos en el tema del voto, y en ese momento yo estaba como regidora en Independencia, ¿no? Hace cuánto tiempo. Y lógicamente nos dábamos cuenta que teníamos que hacer un doble esfuerzo, aquellas mujeres que nos habíamos lanzado a la cancha, como decimos, para poder lograr que miren a la mujer como política, pero no solamente política que es de relleno, porque cuando teníamos el 30% era, vamos a poner a todas las mujeres al final, pues porque de todas maneras necesitamos tener el cupo, ¿no? Y que puedan aceptar nuestras listas. Entonces ahí es que nos dimos cuenta de que realmente, o sea, nos dábamos cuenta desde mucho antes que realmente sí teníamos que tener participación, porque hay temas muy importantes que se tienen que poner en la agenda política, ¿no? Y que realmente no se ven como debe ser, porque, por ejemplo, uno de las comisiones que me dieron en ese entonces era la Comisión de la Mujer, porque simplemente pues tenía que haber la Comisión de la Mujer y punto, ¿no? No la esencia misma de cuál es la misión y la visión que tiene la mujer sobre todos los aspectos, no solamente sociales, que es en los que nos encasillan, sino también en todos los aspectos. Y eso fue una enseñanza de nuestra profesora Delia Figueroa Arévalo, que nos decía, ustedes pueden más, no están solamente hechas para estar en la casa, ¿no? O sea, no es el rol que siempre se nos ha dado y que se nos ha encasillado a las mujeres, es que la mujer es a la casa y el hombre es afuera al trabajo, y que la política también debería ser del hombre, etcétera. No, porque hay cosas que sí podemos hacer y que podemos lograr y que podemos seguir avanzando, seguir estudiando, seguir capacitándonos, seguir participando activamente con cosas que realmente se pueden dar, ¿no? Luego de eso hemos seguido avanzando, seguimos con los dos ejes de desarrollo que tenemos nosotros en la asociación, como es el eje de
ir en contra de la violencia, que es un tema enquistado bastante fuerte y sobre todo encasillado o dirigido básicamente a las mujeres, y el hecho de disminuir esos indicadores basándonos en lo que ahora ya tenemos en la ley 3364, que antes no se reconocía, por ejemplo, la violencia económica, ¿no? Que era la que más hacía que las mujeres desistan de hacer sus denuncias, porque decían, yo denuncio y lógicamente el hombre ya no me va a dar plata, o yo lo meto a la cárcel y yo no tengo plata con qué defenderme para dar de alimentar a mis hijos. Entonces, ya tipificándose la violencia económica o patrimonial, ya se tiene también un peldaño más, y esta ley también es parte de las necesidades que teníamos las mujeres, ¿no? Porque la mayor parte de las mujeres, y en mi tiempo de docente en la universidad, también hemos visto, ¿no? Cuando yo les preguntaba a las chicas cuántas de ellas habían en algún momento sufrido algún tipo de violencia, pues la mayor parte, si no eran todas, levantaban la mano, ¿no? Porque todas en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido violencia. Entonces, ese tema era fundamental y que no se estaba visualizando como debía ser, ¿no? No es solamente que te regalen una rosita o que te digan, ay, qué bonito ustedes están acá para que se dediquen a toda la parte social, para que ayuden a las personas, etcétera, pero no para que puedan dictar políticas de gobierno. Sí tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, el empoderamiento de la mujer, como te decía, que es la misión de nosotras, es justamente eso de lograr que haya mujeres, que no tengamos miedo a la participación política, porque muchas de las mujeres con las que hemos conversado y en los distintos lugares en los que hemos ido a visitar, pues lo que se da es el miedo a participar y el miedo a lo que diga el esposo o la familia, ¿no? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué va a decir? Pues quitarnos ese miedo, porque realmente necesitamos tener personas, mujeres, que puedan ser parte de ser autoridades, y como lo planteamos en las últimas líderes electorales, que no solamente seamos pues en el tema de la votación, sino también en el tema del reconocimiento de muchas de nosotras en toda la parte profesional, y que podemos ser gerentes, etcétera, y tener puestos como las mismas de un trabajo condiciones digno, y que no solamente sea digno, ¿no? Sino que además sea un cargo en el que podamos tener el poder de decisión para poder lograr muchas cosas que tanto se necesitan. Me quedo con esta última parte. Has sostenido que hay miedo desde el entorno familiar, pero también acaso no hay miedo porque las evidencias están al canto de que el jefe o la autoridad máxima, si soy regidor o regidora, o si son consejeros, invisibilicen la presencia de la mujer. No les dan la participación cuando debiera hacerlo. Entonces, son muchas taras que todavía los machistas tendrán que trabajar, tendrán que afinar, y no solo hay mamás machistas también, seguramente, quienes van haciendo de ese espacio que ya de por sí tiene todas las condiciones, con un papá machista y sumado a ello la mamá, ¿no? Por ejemplo, que en estos tiempos es rarísimo que alguien quiera regalar un carrito a una niña, cuando en verdad está bien, ¿no? Está bien porque, ¿y por qué no? Digo yo. Vamos a ver algunas fotografías. El año pasado, Linda Lema, conocida feminista, publicó heroínas peruanas del Bicentenario y personajes Tomás Atito Condemaita. A ver, vamos a ver algunas fotografías, por ejemplo, respecto a esta foto, reflexiones, por favor, a nuestras invitadas. Acabamos de ver que desde los 50, antes de los 50, había avasallamiento, no se les daba voz. Entonces, hay mujeres que vienen a la capital. Miren, ¿qué llevan en sus manos? A ver, seguramente un trapo remojado para evitar el tema de los gases, pero ¿cómo son vistas por cierta prensa
¿Realmente son violentistas o más bien se atrevieron a llegar a la capital a elevar sus voces? ¿Qué dicen nuestras invitadas? Son mis paisanas. Yo soy puneña, soy de origen aymara y ellas representan a esa gran etnia, a esa gran cultura, ¿no?, de aymaras, que como tú dices, ellas se han atrevido a salir de su comunidad y poder venir a defender sus derechos, ¿no? Cosa que no es asumida ni vista por los sectores del poder, ¿no? Porque no es solamente la prensa, sino también es el poder ejecutivo, representado por Dina Boluarte y todos sus ministros, que no reconocen que esta es una lucha por los derechos, ¿no? O sea, creo que eso es lo primero, y se sigue manteniendo una actitud racista, discriminadora, excluyente de un gran sector de la población, ¿no? Doris, tu reflexión respecto a esta fotografía, por favor. Sí, lo que puedo apreciar ahí, bueno, son mujeres pues que vienen del campo, ¿no? De la zona que es más vulnerable, diríamos, y que realmente llegan acá y no solamente se quedan separadas, sino más bien juntas, ¿no? Y eso creo que debemos de aprender, y que de esta fotografía deberíamos de seguir haciéndonos más solidarias entre nosotras mismas, ¿no? Hace poco hemos hecho un congreso donde hemos visto el tema de la sororidad, que que se está acuñando bastante, porque justamente no vemos pues que haya mucha solidaridad entre nosotras mismas, ¿no? En algunos casos nos dicen pues la peor enemiga de una mujer es otra mujer, y realmente eso no debe darse ni decirse, porque vemos en esa imagen la unión que hay entre estas tres mujeres que están agarradas para seguir luchando, porque ahí están en un momento bastante difícil y que están janchaditas, como decimos en nuestros términos, ¿no? Y que no se dejan. Creo que eso es lo que necesitamos aprender de esta figura que nos acabas de mostrar, de esta foto que nos acabas de mostrar, en el tema de la sororidad entre cada una de nosotras, ¿no? Debemos ser más sororas, debemos de creérnoslas más entre nosotras mismas, de respetarnos mucho más, querernos mucho más, cada una de nosotras primero, y luego poder irradiar eso que se llama solidaridad, y que cada vez vemos que las autoridades no son capaces de poder tener el respeto que se debe ser, ¿no? Acá en Huaraz se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Nosotros lo comenzamos haciendo sinergias con el Poder Judicial, con este congreso, en el que hemos visto la participación política de la mujer, la sororidad y la resiliencia, que también es otro tema, y sobre todo la equidad con magistradas que han venido, pues, que nos han abierto de alguna manera los ojos a las participantes de este tema. Y eso ha contagiado a las chicas de una asociación que se llama Por Ti Mujer en Chimbote, en la que también hemos estado participando, y hemos visto que sí se puede lograr si nos unimos todas en un mismo afán y en una misma dirección. Y me ha encantado poder estar en Chimbote, por ejemplo, porque hay mucha diferencia entre la costa y la sierra, siempre lo ha habido. En algún momento era pues una cosa intolerante cuando fui presidenta de la Federación de Básquetbol, en la que teníamos que era un grupo en el que realmente decían, pero ¿no? ¿Qué hace una mujer en la liga de básquet y en la federación de básquet si la mayor parte de los equipos son de varones, hay muy pocos equipos de mujeres? Pero sí logramos hacer un muy buen papel y lograr
que, por ejemplo, Huaraz pueda posicionarse en ese sentido. Pero lo que sí aprendimos es que había mucha rivalidad entre costa y sierra, ¿no? Inclusive con Caraz. Es histórico, ¿no? Esa rivalidad entre Chimbote y Huaraz, que ya debemos de erradicarlo, hermanos, hermanas, chimbotanas. Tenemos que unirnos mucho más porque tenemos igual, las mujeres, al menos cuando se han expresado en ese conversatorio que hemos tenido en Chimbote, pues teníamos el mismo tipo de problemática, ¿no? El mismo tipo de problemática en que vienen las autoridades, por ejemplo, hacemos un evento, y listo, ya, qué bonito. Las autoridades no vienen. La misa que se hizo por el Día de la Mujer ha sido una realidad que se ve día a día. No estaba ninguna autoridad, la única que ha estado y que estuvo desde un inicio, por ejemplo, ha sido la directora de educación, porque es mujer. Después de como 15 minutos llegó el gerente de servicios sociales, pero más allá no, fue una misa que se suponía que debería ser con la solemnidad de la conmemoración que debía ser, pero lastimosamente pues seguimos en el mismo irrespeto, diríamos, a esta fecha tan importante. Hay mucho por hacer, sin duda. No sé si me permiten, producción seleccionó algunas fotografías, por favor, rapidísimas. Bastidas, una mujer, qué bárbara, con un trabajo extraordinario. Tenemos otras, por ejemplo, aquí más, no sé si está María Parado de Bellido, está Blanca Portal, claro, poeta, que también contribuyó sin duda con, desde su trinchera, con el posicionamiento y la reivindicación de la mujer. Allí está María Parado de Bellido, gran personaje, recordado. ¿A quién más tenemos? A ver, Clorinda Mato de Turner. Yo la considero una mujer revolucionaria, tantas veces agredida, incendiaron su imprenta, tuvo que exiliarse, escribió Ave sin Nido en un espacio en el que pues era vetado, ¿no? O sea, denunciar al clero precisamente con su Ave sin Nido también, o sea, marcó historia, además del personaje principal, clave también que nos ha mencionado Denise. Cada uno desde sus trincheras. ¿Hay alguna fotografía adicional? Ya para... A ver. Sí, nuestro reconocimiento a todas ellas. Sin duda, hay muchas mujeres. Hay un personaje que me gustaría decirlo. Las hermanas Toledo, por ejemplo, heroínas de Huancayo, Manuela Sáenz, heroína de la batalla de Ayacucho, Elvira García y García, está Mercedes Cabello, Clorinda Mato, ya lo ha dicho, María Jesús Alvarado, lo que hizo mención precisamente Denise, Julia Condeso, Dora Mayer, Magda Portal, escritora y política, Doris Gibson, periodista también y María Rostorovsky, sin duda una estudiosa también de primer nivel. ¿Qué les parece? Tenemos un video que resume el lema de este año. Se cortó mi conexión, ojalá me estén escuchando desde el canal. A ver, vamos a... Sí, te escuchamos, yo te escucho. Sí, el switcher, quiero comunicarme con el switcher. A ver, desde el switcher, Moisés, si no seguimos conversando, no hay inconveniente. Por un mundo digital inclusivo, gracias Moisés, innovación y tecnología para la igualdad de género es el lema de este año, y que va a la par también con un mensaje potente, ¿no? Denise, Doris, la tecnología. ¿Y qué les parece si vemos cuál es el propósito? Lo tenemos el video ya, por favor, y luego comentamos. En la era digital, nuestros sistemas aún perpetúan los sesgos, la desigualdad y la violencia en la vida de las mujeres y las niñas. El progreso tecnológico está superando el progreso hacia la igualdad de género. Esto no es progreso, es eso.
En este Día Internacional de las Mujeres hacemos 4 llamados. 1. Eliminar todas las barreras para acceder al mundo digital. 2. Educar y capacitar a mujeres y niñas en STEM. 3. Permitir que las mujeres creen tecnología que satisfaga sus necesidades. 4. Eliminar la violencia de género en línea. Todos nos activamos para crear un futuro digital igualitario, para todas las personas. Realmente esta formación digital está empoderando a las mujeres, está abriendo las posibilidades laborales, las posibilidades de que sus voces están escuchadas. Por favor, tenemos ahí minutos breves para reflexionar respecto a este lema. Cualquiera de las dos pueden empezar. Mira, lamentablemente no es así, ¿no? Lo que dicen justamente que hay que cambiar esas condiciones de desigualdad. Porque justamente lo que hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, es que las mujeres han tenido una limitación bárbara para poder tener acceso a la tecnología, ¿no? Primero que no cuentan con internet, no cuentan con teléfonos digitales que permitan tener acceso a mayor información, solamente el uso del teléfono para llamar, nada más. Los altos costos que eso significa en las mujeres, sobre todo rurales, ¿no? Creo que definitivamente la tecnología para las mujeres en el sector rural que es casi imposible, ¿no? O sea, yo creo que tendrían que cambiar las condiciones desde el Estado, de dejar de tener un Estado patriarcal y tener un Estado que tenga una mirada de justicia de género, justicia de igualdad, ¿no? Entonces eso todavía no tenemos. En el tema que me parece que es sumamente importante para el sector de las mujeres jóvenes es lo de la violencia en redes, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que más se ha generado durante estos últimos años, es de cómo violentan a las mujeres y queda totalmente impune ese tipo de violencias, ¿no? La impunidad con la que se trabaja desde las redes, ese es un gran problema para las chicas, ¿no? Para las chicas jóvenes, y el tema de cómo se atreven a utilizar estos medios para la trata. Ese es otro tema que me parece que no está considerado. El tema de cómo a través de la trata se llevan a las niñas fuera del país o a otras regiones, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea del Estado, de mirarlas a las mujeres en otras condiciones, hablar de las mujeres no solamente desde las cuestiones superfluas, sino el cambio de lo que significa realmente hablar de justicia de género y de igualdad. Mientras no haya un entendimiento de eso, estamos hablando solamente cosas que nos obliga las leyes internacionales a colocarlas, pero en la práctica no se está haciendo nada, ¿no? Muchas gracias. Sí, valiosa reflexión. Creo que es importante el tema de por un mundo digital inclusive. Creo que nos da puertas para que los gobiernos puedan hacer realmente que esto pueda darse, ¿no? Ya lo han mencionado, en las zonas rurales es imposible que tengan muchas de las mujeres tener una tecnología adecuada, y eso lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? En la pandemia hemos tenido que dictar clases virtuales y la mayor parte de nuestros alumnos, no solamente mujeres, mayoritariamente mujeres, pero también varones, no te podían tener acceso porque vivían en zonas alejadas, ¿no? Entonces, creo que es importante que se tenga que tener también políticas de gobierno de inclusión del mundo digital de todos, y para eso no es pues de solamente la municipalidad, sino es un tema de política de gobierno, ¿no? Que se debe dar, y gracias a este título y este tema que tiene este año el Día Internacional de la Mujer, creo que se podrían ya comenzar a hacer las propuestas para ser escuchadas también en ese sentido, porque realmente lo hemos vivido y lo hemos sufrido, porque era muy, muy difícil de poder conectarnos con todos nuestros alumnos. A pesar de que yo enseño en una universidad que es privada, diríamos, ¿no? En el que se supone que pueden tener algún tipo de acceso, sino que es
católica y por ende también tenemos alumnos de diferentes zonas. Y gracias a esta tecnología digital, no solamente hemos tenido el acceso con personas de acá de Huaraz, pues con nuestros alumnos de Huaraz, sino de Tumbes, de Piura, de Yurimaguas, de todo el Perú, y hemos visto que sí realmente hay una necesidad grande, a pesar del esfuerzo que se hizo con la universidad para darles chips, etcétera, para que puedan tener un fluido, la fluidez que necesitamos para poder escuchar nuestras clases, pues no se ha dado, ¿no? Entonces, sí, creo que este tema es importante y hay que ponerlo en agenda como política de gobierno, y lo que se menciona, ¿no? Que se debe luchar contra la violencia de género en línea. Esto lo vivimos el día a día. Tú haces un post, sacas en tu Face alguna cosa que no les gusta a algunos varones y comienzan con los insultos. O sea, ni siquiera tienen la decencia de poner cosas. Si tú no estás de acuerdo, no contestes y punto, ¿no? Pero sí tienen insultos y hemos tenido que estar contestando cada una de esas cosas y manifestándoles que no estaba bien lo que estaban haciendo, porque eran personas conocidas inclusive, ¿no? Entonces creo que el tema de la violencia de género en línea es un tema que ya lo ha tocado nuestra amiga Denis y que creo que sí se tiene que poner como política, como agenda en nuestra política. Y el tema de trata también se hace en línea, pues, lastimosamente, ¿no? Y acá en Huaraz, por ejemplo, se estuvo trabajando para tener migraciones aquí en una oficina de migraciones, que es la que nos iba a ayudar a poder evitar de alguna manera o saber quiénes están acá involucrados, porque no sabemos, ha habido tanta migración que no sabemos qué tipo de personas tenemos acá. Y si no tenemos una oficina de migraciones aquí en la capital del departamento, que es Huaraz, imagínate, ¿no? Y lastimosamente ya se estaba por dar el convenio y era el cambio de gobierno y dijeron, no, que no se toque nada y que se deje, porque no ven la realidad, o sea, simplemente son ignorantes en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lastimosamente hay que utilizar este término, pero no con el afán de agredir a nadie, sino porque desconocen de este tipo de temas que podrían ayudarnos también a lograr que podamos saber quiénes están acá y ahí también se ve, pues, el tema de trata. No tenemos cómo sacar un pasaporte acá en Huaraz, tenemos que viajar a otros lugares y que creo que las autoridades tienen que estar mucho más atentas a lo que nos sucede día a día, a la gente de a pie, como decimos nosotros, porque hay muchas cosas que se tienen que lograr. Y este tema del mundo digital inclusivo que han tratado la gente de la organización de ONU Mujer, pues debería de darse, ¿no? Debería de darse como política de gobierno. Denis Chávez, muy bien desde este macro. Doris, hay mucho que trabajar en nuestra región. Lamentablemente todavía hay voces que denigran a las mujeres y eso precisamente es la tarea, no solo como quizás presidenta, como periodista, sino también como maestra, como ciudadana, ¿no? Y supongo que están en ese trabajo muy importante. Igual agradecerle a ustedes dos. Sé que hay una movilización. Denis, ¿estás informada? Hoy día hay una movilización. Me acaban de enviar, les comento para los que están en Lima. Tenemos una movilización hoy día a las 3 de la hoy día entre 3 a 4 de la tarde, el punto de concentración en el Parque Washington en el Lima Centro. Así es que contra la dictadura racista y por una asamblea constituyente, dice la invitación y he cumplido con manifestarlo. Muchas gracias. Gracias, Denis Chávez, Doris Sotelo, por su presencia. Valiosa reflexión que nos permite trabajar y seguir sumando esfuerzos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos y un abrazo especial en estos días. Sí, marzo todavía. Marzo van a seguir todavía los eventos para conmemorar el mes de la mujer, no debe ser un día nada más, ¿no? Sino el mes de la mujer y ojalá que tengamos mucho más. Gracias a ustedes. Inmediatamente damos paso a la secuencia de Gabriela Villafán, el consultorio contable. Adelante, por favor. Bienvenidos a Consultorio Económico Contable. El día de hoy voy a explicar cómo hacer el cálculo del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. Bien, ahora vamos con el ejemplo. En el
Caso de solo pagar renta de quinta categoría, para eso hay que llenar el siguiente cuadro, como expliqué la semana pasada. En este cuadro debemos vaciar todo lo que es la información de la planilla, es decir, todos los ingresos, y considerar los descuentos al trabajador, la parte de retención de a la quinta categoría. Remuneración, asignación familiar, gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, que son en julio y diciembre, la compensación por tiempo de servicios, que son dados en mayo y en noviembre, y la bonificación extraordinaria, que también se da junto con las gratificaciones. En general, esos son los ingresos básicos. Lo que importa de este cuadro es el total de ingresos, que es la sumatoria de todo, la retención a la renta de quinta categoría, lo cual da los siguientes datos, que son el cuadro de color azul, que es del total de ingresos de quinta categoría, y el cuadro de amarillo, que es la retención de quinta categoría. Bien, ahora, considerando solo el escenario en el que solo se recibe renta de quinta categoría, y como expliqué, el importe mínimo para pagar renta de quinta categoría es de 32.200 soles. Así que en este ejemplo, este ha superado por poco ese importe. Así que el ingreso de quinta categoría es de 33.458 según el cuadro. A esto se le va a deducir 7 UITs, que son 7 por 4.600 soles, que son 32.200. La renta neta es 1.258 soles. Por tanto, esa es la base en la cual se calcula. El rango de porcentajes que se paga es del 8% al 30%, pero es por rangos, es decir, por escalas. Así que 1.258 soles forma parte del primer escalón, debido a que es menos de 23.000 soles. Así que a este se le aplica el 8%. Tenemos aquí el cálculo de la declaración. Se consideran los ingresos de quinta, que son 33.458 soles. A esto se le va a deducir 7 UIT, que son 32.200 soles. La resta resulta en 1.258. Se va a aplicar un 8%. 8% de 1.258 resulta en 101 soles. Recordemos que el impuesto siempre se calcula redondeándolo, nunca hay céntimos, así que debe ser redondeado. 101 soles. Y como no hubo retención en el cuadro que hemos llenado, implica que esto es lo que hay que pagar. Este es en el caso de quinta categoría. En el caso de renta de cuarta categoría, lo que hay que llenar es el ingreso por los honorarios y la retención que se hizo. Esto nos da dos datos, es el importe total de los ingresos, que está en la celda color verde, y la retención, que es la celda color amarillo. Ahora, considerando que solo se tiene esos ingresos, nada más en este caso fueron 48.800 soles, vamos a ver el cálculo final, que son 48.800 soles de renta. A esto se deduce 20%, que son 9.760 soles, y a esto también se le va a quitar las 7 UITs, que son 32.200 soles. La renta neta resulta en 6.840, y debido a que esto es menor a 23.000 soles, se va a aplicar únicamente un 8%, que son 547 soles. Sin embargo, hubo una retención en exceso de 3.544, fue la retención que se hizo a lo largo del año. Así que el saldo fue de 2.997 soles. Ahora estamos en el escenario en el cual hay tanto renta de cuarta categoría como quinta categoría, pero se va a solicitar una devolución. Una vez llenado ambos cuadros, es decir, todos los de receos por honorarios y los de quinta categoría, resultan los siguientes datos. Hubo 23.400 soles de ingresos de cuarta categoría, 33.458 soles de ingresos de quinta categoría y retención de 1.734 soles en sumatoria de los dos. Bien, lo que se hace acá es a la renta de cuarta, que es 23.000 soles, se le deduce el 20%, o sea, se aplica 20% y se va a restar. A este se le suman los ingresos de quinta categoría, que son los 33.000 soles, y resulta la suma de la renta de cuarta, quitándole el 20%, más la renta de quinta, sale un importe de 52.178 soles. A esto se le va a quitar 7 UIT, que son 32.200 soles, lo cual resulta en una renta neta de 19.978 soles. El cálculo es el siguiente. El ingreso de cuarta categoría en la celda verde, 23.400. Se le deduce un 20%,
y se le va a sumar también los ingresos de quinta categoría, que son 33.458. La sumatoria entre la renta de cuarta, restándole el 20%, y el ingreso de quinta resulta en 52.178 soles. A esto se le va a quitar 7 UITs, que son 32.200 soles, y esta renta neta es 19.978. En base a este importe es lo que se va a calcular el impuesto. Este importe es menor a 23.000 soles, por tanto se aplica un 8%, que es 1.598. Considerando que es 1.598 soles, la retención resultó en 1.734. Se va a solicitar 135 soles al Estado por un exceso en la retención que se realizó. Ahora un ejemplo en el cual se va a usar las dos escalas, a diferencia del primer caso. Bueno, en este caso la renta de cuarta categoría fue mayor importe, 29.200. Se hace todo el mismo cálculo y la renta neta resulta en 24.618. Como vemos, esto supera ligeramente a los 23.000 soles, así que lo que se hace es lo siguiente. Como supera, vamos a consumir toda la primera escala, es decir, que vamos a aplicar 8% a 23.000 soles, y eso resulta en 1.840. Ahora, por la diferencia de 24.618 menos 23.000, porque es el exceso, a ese importe en exceso se va a aplicar el 14%, que son 227 soles. Por ello es que resulta ahora en dos escalas. Si este importe fuera mayor que la segunda escala, es decir, 92.000 soles, por la diferencia también se pagaría ahora el 17%. Si superara los 161.000 soles, se pagaría por la diferencia el 20%. Y si supera 207.000 soles, se paga un 30%. Así que esta forma de calcular es netamente por escalas. Muy bien, ahora en base a los 24.618 soles, fueron 1.840 soles en la primera escala, 227 en la segunda. El total del impuesto es 2.067. Recordando que se retuvo 1.734 soles, el saldo es 333, pero se le va a pagar al Estado. O sea que el impuesto resultó 2.067, pero hubo estos adelantos de 1.734, así que lo que se va a pagar al Estado va a ser la diferencia, los 333 soles. En este escenario, una vez declarado, se puede pagar vía tarjeta de crédito o débito en la propia plataforma de SUNAT, o si no, se puede hacer una orden de pago para acercarse a un banco y pagarlo. En el siguiente escenario, ahora vamos a hacer el cálculo para cuándo se tiene que pagar al Estado, cómo resulta. Nuevamente se consideran los ingresos de cuarta categoría, los de quinta y las retenciones. En este caso, la importe de renta neta es 33.098, que como vemos supera la primera etapa, así que se va a considerar dos importes para el impuesto. 33.098 supera 23.000 soles, así que se considera 1.840 en la primera etapa y por la diferencia se va a calcular, así que es por el exceso de 23.000 soles, que en este caso sería 10.098 soles, se le aplica el 14%, que es 1.414. Así que el impuesto resulta en 3.254, pero la retención que se realizaron fueron 2.784 soles, así que el saldo es 470. Es decir, que se va a pagar al Estado 470 soles. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por escucharme. Si desean que se toque otros temas en esta sección, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar en el programa. Nos vemos la próxima semana y comentarles que ya se viene la séptima versión del Festival Pastorita Huaracina. Adquieran sus entradas ya. Gracias, Huaraz, gracias, Perú y el mundo que nos ven. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.